Hola Piscis, bienvenido a tu lectura general del mes de noviembre 2021. Espero que esté muy bien Piscis. Yo estoy muy feliz de volver contigo para tu lectura general. Completa estas informaciones con tu signo ascendente, tu signo lunar y Venus para tu sector emocional y sentimental. También visiona el video del colectivo de noviembre para conocer las energías que están moviéndose para nosotros. Vamos, Piscis, signo de agua, en Sol, Luna y Ascendente, noviembre 2021. Vamos a ver la energía principal. Primero, siento que la cámara no está recta. Ok, no, ahora, discúlpame, hago un arreglo. Ok, ahora sí. Déjame dar la vuelta a todas las cartas. Vamos, ahora sí. Piscis, Sol, Luna y Ascendente, noviembre 2021. Piscis, ¿cuál es la energía principal? Aquí está, Piscis. ¡Ay, la torre! Ok, no se asuste. La torre, así nomás, solita. La energía de la torre es, bueno, algo repentino, algo sorprendente que llega en tu vida en noviembre. Es como un derrumbe, algo fatal, digamos, en el sentido que no podemos controlar la torre. Es algo que sucede sin que nosotros podemos tomar acciones o lo que sea, tiene que llegar. Así es, punto. Ok, entonces puede ser muchas cosas, puede ser totalmente una vida, algo que sucede que va a cambiar que va a tocar muchos sectores en tu vida. Puede ser a nivel emocional que es como una transmutación, como la serpiente que transmute de piel, de cambio de piel total. Puede ser a nivel emocional la torre, puede ser eso. De todo modo, siento que algo obsoleto, algo pasado, algo negativo, bueno, es como ya se sale y no tiene que ser más presente en tu vida en noviembre. Tienes que sacar la basura, entre comillas, de tu ser o de tu situación o de tus relaciones para seguir el camino más fresco, ¿ok? Lo que nos indica también la torre es, sí, yo puedo ver muchas personas que pierden trabajo de manera del día a la mañana. Puedo ver separaciones entre personas también del día a la mañana. Todas estas situaciones como de salir también de nuestra casa, de decir ya basta al aislamiento, basta a la soledad. ¿Me entiendes? Hay algo así que sucede en tu vida que va a cambiar muchas perspectivas, cambiar muchas situaciones, muchas emociones también. Dejamos la torre así para completar y ver cómo se va a orientar, porque sola tiene mucha interpretación, pero vamos poco a poco a identificarla más. Con la runa primero, entonces Piscis, Sol, Luna y es tú también que quieres hacer esa torre y, como decir, mover todo en tu vida. Ya quieres hacer un movimiento fuerte, quieres salir de la situación donde estás, entonces estás completamente haciendo un terremoto personal en tu vida para seguir. Puede ser también. Piscis, signo de agua en Sol, Luna y Ascendente, noviembre. Bueno,
todavía no nos van a decir mucho porque en la orientación de esta torre, porque Pertro lo que nos dice es el destino revelado. ¿Okay? Entonces, como te diré, es una energía que no puedes evitar. Haga lo que pasa, haga lo que hagas, es tu destino que se está jugando en este momento. Lo bueno es que todo se aclara. Todo se aclara con esta runa. Es la runa de la adivinación, del karma, de la clarividencia. Más bien, si tú tienes habilidad o interés al ocultismo, a la tarología, a todo ese mundo espiritual de la clarividencia, puede ser que tú cambias todo tu visión, cambia tu trabajo para desarrollar tus habilidades de ese tipo también. Ok. O descubres que tienes habilidades, ok, y eso va a cambiar toda tu percepción en las situaciones en tu vida. Pero como te diré, todavía en la materia no veo todavía muy bien la orientación. Lo que yo sé es que noviembre para ti es un mes de, bueno, veo la dualidad aquí, sí, va a ser como un poco difícil para ti de llevar esa torre, pero por lo menos tiene lo bueno que se aclara la situación para ti. Que se ve ahora, entiendes qué está pasando, es tu destino y no resiste, déjate llevar, ok, no puedes luchar contra eso. Ok, Belín, ayúdenos a ver más la orientación de la energía de la torre para Piscis en noviembre 2021, por favor. La llave del destino, ¿verdad? De tu destino está, se abre una puerta por una noticia y la ida. Aquí se ve bonito, ¿ok? Noticia, comunicación, revelación, entendimiento de algo que permite abrir la puerta o cerrar una puerta también y elevarte, aliviarte tus emociones, tal vez una necesidad de salir del punto donde estás. Otra vez siento eso. Una última, por favor, para Piscis. Te quieres ir, siento, quieres cambiar muchas cosas en tu vida. Piscis, tengo, bueno, no está en la torre, es el accidente en Belín, pero se está representando como esta torre que se quebra, ¿ok? Dos veces, voy a aclarar esa torre. Puede ser que hay algo que pasa en tu lugar. Cuidado con los accidentes en los viajes también. Eso también veo. Cuidado si quieres viajar. Los desplazamientos, pero veo más en avión aquí. Entonces, si piensas viajar en avión, cuidado con los accidentes. No estoy hablando de avión, pero en tu trayecto. Ok, vamos a ver. Algo en el amor. Ok, hay una grande transformación en tu ser o en tu relación amorosa o tú con tú mismo. Dame una aclaración sobre la luna y la ida. ¿Está? Ok. Los placeres. ¿Quieres buscar placer? ¿Quieres salir de una situación emocional o de una situación global en tu vida y ir hacia la situación, emociones más liviana y reconectarte a los pequeños placeres que la vida de cada día nos pueden dar? Siempre hay una cosita. Si estamos conectados con los placeres y disfrutar, podemos llenar nuestras emociones con estas pequeñas cosas de nuestra vida. Entonces veo una motivación y una gana, un deseo tuyo de elevarte hacia algo, tal vez una vida más sencilla, más
disfrutar, nada más disfrutar de lo que hay y sin querer más y más, no sé, algo así. Pero lo que veo es como algo pasó en tu ser interno para que tú decides de volar hacia otro destino, ¿eh? Y eso está empujado por esa comunicación, esa noticia, una situación externa que llega, que te hace, que te da esa claridad sobre tu destino, sobre lo que necesitas hacer para ti. Okay. Vamos a ver ahora tu sector emocional y sentimental. No, perdón. No. Trabajo, economía primero. Sector trabajo, economía. Piscis. Trabajo, actividad, proyecto, economía, noviembre 2022. 22, wow. 21, ¿por qué 22? Tal vez tienes un proyecto que quieres ver luz en 2022. Ok. Bueno, aquí en el mundo social, en las reuniones con los seres queridos, con tus amistades o con las personas con quien trabajas, hay problema. Ahí necesitas cortar con tu mundo exterior aquí, ¿ok? No te sientes a gusto, no te sientes feliz de compartir con las personas que te rodean. Wow, y tengo 2 veces que se me cayó el 5 de espada, primero con el 3 de copa y ahora con el 4 de oro. También siento que quieres terminar con lo que ya tienes, tus bienes, tu manera de generar tu dinero, tu estabilidad material. Es como ya, no sé en español cómo yo te siento, yo estoy harta, ya, algo así, escucho, ya, no más eso, ya quiero ir en algo totalmente diferente, reconectar con mi ser, en un lugar donde me puedo reconectar, en una situación, en un trabajo, en tener una vida social con personas que me permite ser lo que soy, es lo que siento. Okay. Ok, vamos, Piscis, economía, trabajo, proyecto, actividad, noviembre. Piscis, agua. El juicio, bueno, Petro, la torre, el juicio, es momento, la noticia, hay algo que, una aclaración, una información, un despertar, hay algo que despierta lo que está muerto, lo que no sabías tal vez o que estabas esperando respuestas, lo que estaba oculto se está despertando, ¿ok? Te permite nacer, renacer, entender. 3. Tengo mucho 3 contigo. 3 es el número de la pirámide, es el número del triángulo también. Sentimental es la triangular, pero aquí siento que tienes que ver, proyectarte en lo que necesitas, cuál es tu camino e ir al fondo de la problemática, porque tu corazón lo veo triste. Tu corazón lo veo triste, estancado, faltando de emoción, aburrido en lo que estás viviendo. Se necesitas como despertar tu corazón y ver las opciones que puedes tener para hacer ese cambio. Siento que la torre, por ahora, es tú que la provocas. Te diré, no puedes controlar, pero tú no la puedes controlar porque ya estás harto y harta, y si no la expresa y si no abre la puerta y decir, ya, ¿qué tengo adelante? ¿Qué puedo cambiar en mi vida?
la vida se va a encargar de ponerte más complicación en tu vida para que tú ves que necesitas mover algo. Tengo muchas copas, estamos mucho con tu elemento agua, las emociones. Eres muy emocional este mes, por supuesto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Muy bien, aquí tienes esa noticia, tienes esa iluminación, tienes esa idea, tienes ese plan que llega a ti de una manera que abre la posibilidad a tener en la economía, en lo material, algo más equilibrado en el dar y recibir. La economía, hay una solución que llega que permite que se equilibra más con lo que tú das en tu trabajo, tal vez en tus esfuerzos, recibir igualmente. ¿Okay? El corazón triste te ve separar de una situación, de un trabajo, de un lugar para marcharte con el carro, para tomar acción hacia adelante. Entonces el carro tienes 2 caballos. Los caballos tal vez quieren ir en cada camino diferente, pero tú sabes ahora, sabes cómo manejar estos 2 caballos para que tú decidas, no, usted quiere ir a la derecha, tú a la izquierda, no, yo te mando en el camino que yo decido yo soy que voy a controlar mi camino y no el exterior o mi pasado o nada. Yo tengo la responsabilidad de crear y manejar mi propio viaje. Y veo que y tienes que dejar algo con tristeza para este nuevo camino, esta acción, dirección que tomas. Ok, entonces siento aquí que el equilibrio económico en el trabajo no es en el punto o la manera o el lugar donde estás haciendo las cosas. De todos modos, la torre no puede ser igual. ¿Okay? La rueda de la fortuna que está encima de tu lectura, que es una carta también de destino, de la rueda de tu destino. No la puedes parar, ¿ok? En noviembre es eso, no puedes parar, es momento de que tu destino se está poniendo en marcha y tú tienes que ver claro para poder manejar tu destino, tú controlando tu destino y no dejarte llevar así por los acontecimientos, estar navegando en agua no muy clara, oscura. No, tú tienes que, ahora que vas a entender, que vas a sentir, que se va a revelar, tienes que agarrar el control de esa rueda. No pierdes el control, Piscis, por favor. ¿Por qué te digo eso? Porque aquí es momento de decidir, de tomar decisión clara con la reina de espada, de tener la frialdad sobre tus emociones para tomar decisión que te permite avanzar por tu bien, por ti, por lo que te corresponde, por lo que estás soñando para ti, para equilibrar estas emociones. Entonces también siento que recibes noticia vía electrónico. Si está esperando una respuesta de un puesto, la vas a recibir, vas a tener tal vez un correo o no sé, algo así, que va a seguir lo que tú estabas buscando. Ese es positivo, ¿ok? Voy a aclarar. El 7 de espadas sobre el as de copa me indica que
poco a poco hay claridad sobre toda esta oscuridad, sobre ese malestar, viene la claridad y viene la nueva emoción. Es como un corazón que se llena de claridad que te permite avanzar. El 6 de copas con el 7 de pentáculo es trabajar duro. Te siento que tú has trabajado duro hace mucho tiempo. Es algo que tú has aprendido de tu pasado, de tus ancestros. Es el trabajo bien hecho de cada día, la constancia. Puede ser que si tienes un puesto desde hace mucho tiempo, me está diciendo que te piden más esfuerzo ahora, ir más al fondo cada día, tener más constancia en lo que tú haces para poder elevar y cambiar tal vez un estancamiento en este trabajo. Ok, voy a aclarar la reina de espada con el 7 de copa. El 9 de bastos. Sí, protección, combate, capacidades. Ok. Tú quieres decidido de protegerte ahora, de pensar en ti, en lo que tú sabes hacer y de batallar para tu sueño, ¿ok? Siento aquí también, como te diré, no fue fácil de tal vez tener ese puesto que estaba buscando y llega, ahora sí llega de manera que va a cambiar muchas cosas en tu vida. Sí, es un nuevo inicio, es una nueva preparación, es un nacimiento para ti. Aquí hay algo muy bonito para las personas que han luchado, fue claro para ir hacia su sueño y llega la posibilidad ahora de hacer su sueño realidad en la materia a través de ese puesto deseado, a través de su habilidad, lo vas a trabajar con tus habilidades también y vas a poder concretizar poco a poco estas habilidades tuyas. ¿Okay? Y el 6 de copa con el 7 de pentáculo, el 9 de pentáculo. Okay. ¿Ves? Para tener personas que tienen un trabajo de hace mucho tiempo, puede ser aún un trabajo con la familia, sí, un negocio familiar o lo que sea. Entonces, si te piden todavía más esfuerzo, trabajar más en los detalles, menos en la superficialidad, en la constancia, es así que maneja la abundancia, que llega a la abundancia, y también me dice de incorporar novedad en ese trabajo, novedad de idea, novedad en proyecto, novedad en persona, tal vez poner una persona más, etc. Elevación. El 7 de espada con el as de pentáculo, el 10, ok. Aquí el 10 de espada me indica el final, como te diré, vas a tener la aclaración sobre las dificultades que te va a permitir aclarar tu corazón, porque vas a descubrir lo que sentías pero no tenías la prueba. Vas a ganar sobre, sobre una situación, una persona no honesta, una persona oportunista, una persona que te hizo una jugada, etc. Entonces está como viendo eso, entendiendo eso, y vas a poder cloturar y avanzar, dejando o a sanar la situación, pero realmente hay algo en tu vida, el destino te quiere poner frente a tus ojos la verdad, la clarividencia. ¿Okay? ¿Cuáles son las palabras para Piscis, por favor? Viene la comunicación, viene la verdad, viene las respuestas a tus
tus preguntas, de todos los engaños, de todas las energías negativas que sientes exterior o interna a ti mismo también, y te aconseja de enfocarte a tu propio cambio, a tu evolución, enfocarte a ti. Ahora que entiendes todo, ahora vuelve a tu centro, vuelve a tu corazón, a tus sueños, a tu ser interno, y camine responsable hacia lo que tú decides para ti. Ok. A nivel sentimental y emocional, vamos a ver para ti, Piscis, en Sol, Luna y Ascendente. Noviembre 2021, Piscis, signo de agua, Sol, Luna y Ascendente Venus. Noviembre 2021. Piscis, la amistad, tus amigos, tu círculo social, amor propio, fidelidad, amor puro, amor espiritual liviano. Wow, genial. Ok. Sexualidad, triángulo atrás. Ok. Bueno, este mes te invita a acercarte a persona, como te lo diré, y tú siento que va a estar empujado a hacer eso, acercarte a un mundo social, a una vida social con personas que sabe que son legal, fiel en su ser, con quien tienes, como decir, comunicación clara, sana, te pueden apoyar, te pueden ayudar, que están al mismo nivel de frecuencia energética que la tuya, y con quien puedes elevar. Necesitas elevación porque algo en tu vida va a caer, algo va a cambiar realmente adentro de tu ser, y ahora necesitas elevarte y sentirte libre. Hay una necesidad de sentir libertad en tu corazón, y yo siento que te vas a acercar porque vas a trabajar sobre tu ser, como te lo diré. Todo va a empezar desde de tu amor propio, de tu centro, de tu esencia. Todo es el punto de depart, de inicio, y eso lo vas a abrir hacia personas nada más que vibran de la misma manera que tú, ¿ok? Y que te permite seguir esa evolución, crecer espiritualmente, y a través también de la comunicación. Siento la comunicación importante también en tu sector emocional. Comunicación de lo que tú eres. No veo aquí relaciones sentimentales, veo más relaciones, te llenas tu amor, te llena tu corazón con tal vez una amistad, porque ese tipo de amistad no hay un montón, pero tal vez hay una persona que te va a acompañar durante este mes a elevar lo que va a pasar en tu vida, elevar la materia hacia la espiritualidad para tener un punto de vista mucho más elevado,
y tener un entendimiento diferente sobre lo sucedido. Puede ser también que si estás queriendo desarrollar tus habilidades de clarividencia, hay una persona que ya conoces que te puede acompañar en este viaje. Ok, vamos a ver, Piscis. El perdón, la abundancia, el cambio. Hay un perdón, una liberación necesario para cambiar la abundancia en tu vida. Una, dos más para Piscis. No, muchas. ¿Qué? Tengo la puerta atrás. Ok. La máscara. Yo te quería decir, lástima que yo no digo todo lo que me llega en la mente cuando hago los videos. Te quería decir, no me sorprendería de ver algún momento la máscara caer para ti. Y aquí está. Pero bueno, no te puedo decir todo lo que me viene porque los mensajes son un montón y después me enreo, no son claros y tú no los entiendes claramente. Así que trato de compactarlos para los videos YouTube. Ok. Muy bien. Liberación. Abre la mente, cambia percepción, cambia claridad. Algo está pasando que entiendes más el destino de tu abundancia, cómo conseguir esa abundancia en todos sectores de tu vida, porque máscara se está cayendo, la verdad se está revelando, ya no más estar en ilusiones o interpretación o percepción, no. Vas a ver la cara de verdad de la situación, ¿ok? No te vas a ocultar más nada y la vida tampoco. Y eso hace que el movimiento en tu vida emocional va hacia una iniciación nueva. Con el tercer ojo, esa carta de iniciación, de empezar a ver mejor. Aprendes algo de esta lección, siento yo. Sales de la ilusión en tu vida. Ok, voy a aclarar el perdón. La liberación a través del perdón. Siento que el perdón en esa carta, ves, si lo miras, es como también un documento, un papel que se quema con el fuego, purificación. Ok, tal vez aquí la noticia puede ser un documento, un papel donde tú escribes algo y lo quemas al fuego para purificar. Tenemos el agua y el fuego. Como un equilibrio, o recibe un documento que permite liberarte y perdonar a ti mismo o una situación o lo que sea. Ok, perdón, el perdón, aclaración por favor. Ah, qué raro. ¿Ve? Te estaba hablando de documento de papel y siento, y aquí tengo el papyrus, que es el documento, que llega con ese bote, que llega. Entonces sí, información, papeles, hay una historia de papel, de contrato también. Tal vez vas a recibir una carta de perdón, o tú necesitas escribir una carta de perdón, pero es un contrato con tu alma para liberarte. Voy a poner otra. El orden, ese es el juicio, es una orden desde arriba para despertar lo que está muerto, las tumbas. Entonces, es una orden, es algo que te manda el universo, pero también puede ser una acción tuya que necesitas hacer. La máscara con la ilusión y el planeta Neptuno. La ilusión, la máscara, la paz. ¿Ves? Vas hacia la paz viendo todo claro. No hay más cara falsa, ilusión, ideas erróneas.
ya todo se aclara y limpia tu corazón, por lo menos sientes paz. Ok, el cambio, la muerte, cambio sobre los sufrimientos, las pérdidas. Como te diré, si de repente pierdes tu trabajo, te separas de tu pareja, o no sé, algo así de separación donde vas a sentir mucha tristeza, mucho sufrimiento, es que rápidamente vas a tener el entendimiento porque es como tal vez esa tristeza está pegada a una ilusión a una percepción que no es. Y de una vez el destino y el universo te va a ayudar a que cambie tu percepción, a que cambie y que entiende la razón positiva de ese cambio abrupto en tu vida. La iniciación, ¿qué vas a iniciar? La carga, una carga, un sacrificio que tú no querías ver, que estás cargando y ahora lo vas a ver. Bueno, lo que vas a iniciar, y aquí está otra vez la torre, siento que tú vas a ver todo más claro y lo por qué y el camino donde estás lo vas a querer romper porque ya entiendes muchas cosas ahora y ya decidiste volver a tu centro, de tu ser, y el viaje con la sabiduría toma tu tiempo, paciencia, usa el tercer ojo 2 veces, 3 veces tercer ojo. Vea que tu alma, tienes que tocar tu alma este mensaje, sí, porque hay un mensaje muy importante para ti, para el lado femenino tuyo, el femenino sagrado, la creación. Tienes que despertar ese lado, está en silencio y es tu raíz, es de donde vienes, eres creador en el amor. Y en tu corazón, meditación. No voy a ir, nacimiento, sí. No voy a ir más porque creo que hay muchas informaciones ya. Ok, entonces, Piscis, vas a ver claridad, clarividencia, va a entender y va a cambiar todo tu ser. Entonces esa torre es un derrumbe total, un terremoto dentro de ti, pero para la reconexión a lo que tú eres, ¿ok? Para poder ir en tu propio destino y tal vez no en el destino de otros, ¿ok? O a mitad con el tuyo, no sé. ¿Cuál es el chakra? Porque necesita abrir un chakra, 1, 2, no sé. Piscis, para que la clarividencia en este mes llega, bueno, el plexo, por supuesto, el plexo solar, tu ser, tu esencia, ese es el centro, tu centro. Entonces, abre este tercer chakra, por favor, y tal vez te puedo preguntar, o pregúntate, porque tú no me vas a contestar ahorita, pero pregúntate cómo está tu digestión, cómo está, si tienes problema digestivo, dolor en el centro de estomacal. Pregúntate eso, porque es el centro de estos órganos, del hígado, del páncreas, de los intestinos, del colon. Puede que te ayude también una limpieza de estos órganos para ayudarte para ayudar a abrir ese chakra y a ver esta luz, la clarividencia de tu ser y qué hacer con tu destino, porque va a estar más conectado con tu punto, tu esencia, ¿ok? Muchas gracias, Piscis. Espero que te gustó. Dale like
Si es el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y para una lectura personal, si lo deseas, están todas las informaciones de contacto abajo del video. Muchas gracias y un abrazo. Chao, chao.